Buenas, hoy veremos la primera partida en este canal del gran maestro nacido en la ciudad americana de Chicago, Robert James Fischer, quien fue el 11º campeón mundial y que comúnmente se le llama como Bobby Fischer. El talento ajedrecístico de Fischer, así como su aportación al ajedrez, fue colosal. A título de ejemplo, muchas de las aperturas más famosas en el ajedrez, como la defensa siciliana, la apertura española o la defensa india de rey, han sido indudablemente influenciadas por el jugador norteamericano. En este vídeo analizaremos la partida entre el maestro croata Mario Bertok con las piezas blancas y Bobby Fischer con las piezas negras. El encuentro contra Bertok tuvo lugar en la ronda 15 del torneo, y a pesar de que aún quedaban 8 rondas para concluir el mismo, Fischer lo tenía prácticamente ganado. Esto no impidió al talento norteamericano jugar de forma energética para acabar llevándose la victoria, un rasgo emblemático del que sería el 11º campeón mundial. Sin ir más lejos, Fischer incluyó esta partida en su libro Mis 60 partidas memorables, que es considerado, merecidamente, un clásico de la literatura ajedrecística. Sin más dilación, veamos el encuentro en cuestión. Bertok empezó la partida con el movimiento peón de 4 y Fischer contestó con la jugada peón de 5. Si tenemos en cuenta el repertorio de Fischer, las defensas con peón de 5 frente a la apertura de peón de dama no eran su elección predilecta. De hecho, el 11º campeón mundial era conocido y temido por su defensa india de rey, que surge de la alternativa caballo F6, peón G6, alfil G7 y enroque corto. Dicho esto, en esta partida Fischer demostró que su comprensión ajedrecística no se restringía a un grupo reducido de aperturas. El encuentro continuó con las jugadas habituales peón C4, peón E6, planteando una defensa del gambito de dama, caballo C3 y alfil E7. Esta última jugada de las negras es una sutileza que ya hemos visto con anterioridad en este canal. Las negras evitan la jugada alternativa caballo F6, ya que eso permitiría a las blancas jugar peón C por D5, peón E por D5 y alfil G5, entrando en una versión muy favorable de la variante del cambio del gambito de dama. Como las blancas no han jugado caballo F3, las negras van a tener problemas en desarrollar el alfil de casillas blancas, que no podrá ir fácilmente a la casilla G4, ya que las blancas contestarían con peón F3 y peón E4. Si están interesados en saber más sobre esta sutileza, les comparto la lista de reproducción con múltiples partidas donde comento las implicaciones de este orden de jugadas. Tras alfil E7, las blancas siguieron con caballo F3, y ahora sí Fischer contestó con caballo F6, ya que la variante del cambio ahora es inofensiva, debido a que las blancas no pueden jugar el plan con peón F3 y E4 tan fácilmente. Por este motivo, Bertok optó por el movimiento alfil G5, que aumenta de forma indirecta la presión al peón en la casilla de 5. La partida continuó con enroque corto, peón E3 preparando desarrollar el alfil de casillas blancas, peón H6, alfil H4 manteniendo la pareja de alfiles y peón B6. Esta última jugada plantea la variante Tartakower de la defensa del gambito de dama, en honor al maestro franco-polonés Savielly Tartakower. Las negras buscan desarrollar su alfil a la casilla B7, su caballo del flanco de dama a la casilla D7 y posteriormente aumentar la presión central con peón C5. Podríamos decir que esta variante es una de las opciones más respetadas para hacer frente a la apertura de peón de dama. A continuación, las blancas disponen de varias jugadas principales: alfil D3, alfil E2, torre C1 y la variante que se jugó en la partida, peón C por D5. La idea de este movimiento es asegurar que la gran diagonal blanca permanece cerrada, hecho que perjudica claramente al alfil de casillas blancas de Fischer. Ahora las negras deben recapturar con caballo por D5, en vez de la alternativa peón E por D5. Esta decisión se debe a que las negras disponen de menos espacio para sus piezas. Por lo tanto, intercambiar un par de piezas menores alivia ese problema. Fischer era conocedor de esta premisa y jugó caballo por E5, alfil por E7 atacando la dama, dama por E7 y caballo por D5, asegurando que la diagonal blanca permanece cerrada,
tras peón e por d5. Hemos llegado a un medio juego característico de la defensa del gambito de dama. Si nos fijamos en la estructura de peones, podemos observar que las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey, mientras que las negras tienen una mayoría de peones en el flanco de dama. Más importante aún es el hecho que los peones en las casillas d5, c7 y b6 son potencialmente la antesala de la formación de los peones colgantes. Es decir, las negras van a jugar peón c5 y tras los intercambios con peón d por c5 y peón b por c5, los peones en las casillas c5 y d5 se quedarán sin compañeros en las columnas adyacentes. Saber identificar qué estructura de peones puede surgir en cada posición es fundamental para deducir cuáles son las mejores casillas para nuestras piezas. A continuación, Bertok optó por el movimiento natural y correcto alfil e2. Sin embargo, la jugada más precisa era torre c1. Seguramente los amantes de las partidas de Fischer conocerán la famosa partida entre Fischer y Spassky en la sexta ronda del Campeonato Mundial, donde el jugador norteamericano ganó magistralmente en esta precisa variante con torre c1. Hoy en día el movimiento de torre se considera más preciso que alfil e2, ya que el alfil más adelante puede desarrollarse en una casilla más activa como b5. Eso sí, el movimiento inmediato a alfil b5 sería un error muy grave, ya que dama b4 jaque ganaría material. Bien, después de alfil e2, Fischer respondió con alfil e6, desarrollando el alfil al centro del tablero, en vez de a la casilla natural en b7. Esto se debe a que la casilla b7 va a ser ocupada por la dama de las negras, una vez la columna b quede semiabierta tras la formación de los peones colgantes. Este detalle es clave, ya que el contrajuego de las negras va a centrarse en la presión al peón en la casilla b2. La partida siguió con enroque corto, peón c5 y las blancas optaron por jugar peón d por c5, creando inmediatamente la estructura de peones colgantes. No obstante, hubiese sido mejor jugar caballo e5, aprovechando que las negras no controlan ese puesto avanzado. Y si caballo d7, entonces las blancas jugarían caballo d3 y caballo f4, aumentando la presión al peón en la casilla d5. Esta maniobra es un recurso frecuente de las blancas en este tipo de posiciones, ya que además permite al alfil de casillas blancas colocarse en la casilla f3 para ejercer más presión al centro de las negras. Bien, en el encuentro Bertok eligió peón d por c5 y Fischer contestó con peón b por c5, creando finalmente la ya mencionada estructura de peones colgantes. Como pueden observar, estos peones no tienen ningún compañero en las columnas adyacentes, hecho que sumado a que están en dos columnas semiabiertas, les hace potencialmente vulnerables. Como compensación, estos peones controlan muchas casillas claves centrales, como b4, c4, d4 y e4. Así pues, las blancas van a buscar presionar los peones colgantes, mientras que las negras van a luchar por jugar uno de los dos avances principales, peón c4 o peón d4. Si quieren profundizar más en esta estructura de peones, les invito a que vean la partida de Karpov contra Korchnoi, donde Karpov ejecutó magistralmente la ruptura peón d4. Les comparto el enlace a dicho encuentro en la parte superior del vídeo. Bien, podemos concluir que la lucha estratégica de este medio juego orbitará alrededor de los peones colgantes. ¿Serán estos capaces de crear dinamismo en el juego de Fischer? ¿O por lo contrario, se convertirán en una debilidad estática? La respuesta a esta pregunta la veremos en las siguientes jugadas. Después de peón b por c5, el encuentro siguió con dama a4, conectando las torres, y dama b7, colocando la pieza pesada en su mejor casilla. Desde este punto del tablero, defiende el peón en la casilla d5, pone presión al peón en la casilla b2 y prepara un plan temático que veremos más adelante, con peón a5 y dama b4. Asimismo, es importante resaltar un pequeño detalle. Fischer ha retrasado el desarrollo del caballo a la casilla d7, ya que de lo contrario el pase de la dama por séptima fila no hubiese sido tan fácil.
Como pueden observar, hasta las posiciones aparentemente inofensivas aguardan matices que pueden marcar la diferencia. Podríamos decir que hemos llegado al primer momento crítico de la partida. La posición es de igualdad, así como señala el módulo de ajedrez. Las, las blancas han jugado de forma un poco complaciente, hecho que ha permitido a Fischer igualar la partida fácilmente. Dicho esto, la siguiente jugada de Bertok, dama a3, fue un error que entregó la iniciativa a Fischer. Aunque el movimiento dama a3 pone presión al peón en la casilla c5, las negras pueden defenderlo fácilmente con las jugadas naturales torre c8 y caballo d7. Además, la jugada dama a3 es más efectiva si la dama enemiga se encuentra en la casilla e7, ya que entonces el peón en la casilla c5 estaría clavado. De hecho, este tema fue clave en la sexta partida por el título mundial entre Fischer y Spassky, que he citado anteriormente. Así pues, si las blancas no logran ejercer suficiente presión al peón de las negras, la dama de Bertok simplemente se quedará aislada en un rincón del tablero, que en última instancia será un factor decisivo. Los movimientos alternativos peón b3 o peón b4 hubiesen sido más precisos, poniendo presión inmediata a los peones colgantes de las negras e impidiendo que Fischer pudiese consolidar su centro de peones. A título de ejemplo, veamos la variante con peón b3. Después del hipotético movimiento peón b3, seguiría caballo d7 y caballo e1, empezando la maniobra a la casilla f4. Por lo tanto, las negras contestarían con caballo e5, controlando la casilla d3. Tras torre c1 atacando el peón en la casilla c5, dama b6, ya que si torre c8 seguiría alfil a6, ganando la calidad. Dama b6, caballo d3, caballo por d3, alfil por d3, torre fc8 y torre fd1. Esta posición sería una versión mucho más jugable para Bertok respecto a lo que ocurrió en la partida. Las blancas han logrado colocar las dos torres en sus mejores casillas y están listas para jugar peón e4, socavando la estabilidad de los peones colgantes. La ruptura peón e4 es temática para luchar contra esta estructura de peones. Fíjense que si las negras capturan en e4, como si avanzan el peón en la casilla d4, las blancas habrían ganado el control de la casilla c4. Bien, una vez hemos visto cómo debían jugar las blancas para mantener la igualdad, volvamos a la partida tras el movimiento dama b7. Bertok eligió dama a3, que es un error que otorgó la ventaja a las negras. Fischer respondió con caballo d7, defendiendo el peón en la casilla c5, y caballo e1, tratando de realizar la maniobra temática caballo d3 y caballo f4. En este momento Fischer jugó peón a5, con la idea de jugar dama b4 y aumentar la presión en la columna B. El origen de esta maniobra se remonta a la partida entre Akiva Rubinstein y Aron Nimzovich en el torneo de Karlsbad celebrado el año 1907. A la izquierda del vídeo pueden ver la posición clave de esa partida, donde Nimzovich con las piezas negras aplicó con éxito esta maniobra. Fischer era un gran estudioso de los clásicos y con prácticamente plena certeza conocía esa partida. Como van a poder comprobar en las siguientes jugadas, el jugador norteamericano aplicó la misma estrategia que Nimzovich. Veamos cómo siguió el encuentro. Después de peón a5 continuó caballo d3 atacando el peón en c5 y Fischer felizmente respondió con peón c4, que fija el peón débil en la casilla b2. Bertok continuó con caballo f4, pero tras torre fb8, aumentando la presión en la columna semiabierta, las blancas se encuentran ante una posición difícil. En la partida Bertok eligió torre a b1, tratando de defender el peón en la casilla b2. La alternativa caballo por e6, buscando debilitar las casillas blancas, no ofrecía mejores perspectivas a Bertok. Veamos rápidamente esa variante. Si caballo por e6, peón f por e6 y alfil g4, atacando el peón débil en la casilla e6, las negras dispondrían del recurso clave torre a6, que no solo defiende el peón por sexta fila, sino que prepara doblar las torres en la columna B. En esta posición las negras tendrían una iniciativa prácticamente irresistible.
Volvamos a la partida tras torre F B8. Bertok optó por la jugada torre a B1, alfil F5 atacando la torre BD1 atacando el peón en D5, caballo F6 defendiéndolo junto con la dama y torre D2. Con este movimiento las blancas buscan defender el peón en la casilla B2 y doblarse en la columna D para atacar el peón retrasado de las negras. Desafortunadamente para el jugador croata, Fischer dispone de un movimiento que torpedea la posición de las blancas. ¿Sabrían decirme qué movimiento da una ventaja decisiva a las negras? El movimiento en cuestión es peón G5. Las negras expulsan la mejor pieza de las blancas, el caballo en la casilla F4, que no tiene una buena casilla de retirada. Cabe decir que el movimiento peón G5 con el monarca enrocado en el flanco de rey es un recurso arriesgado, ya que la seguridad del monarca puede quedar comprometida. Dicho esto, Fischer calculó a la perfección que las blancas no tenían ninguna forma de crear un buen contraataque. Tras peón G5, las blancas no disponen de una buena manera para detener la ofensiva de las negras. Veamos a título de ejemplo un par de variantes. Por ejemplo, si caballo H3, seguiría caballo E4 atacando la torre, y si torre C2 defendiendo el peón en la casilla B2, seguiría dama B4, que bloquearía a la dama enemiga del mismo modo que lo hizo Nimzowitsch. Fíjense que las blancas no deben jugar dama por B4, ya que eso permitiría peón A por B4, creando una masa muy peligrosa de peones negros, además de que el peón en la casilla A2 quedaría muy débil. Por otro lado, si las blancas intentan liberarse con peón F3, entonces dama por A3, peón B por A3 y caballo G3 ganaría material, gracias al ataque doble a las torres en las casillas C2 y F1. Bien, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento peón G5. La otra opción con caballo H5 es prácticamente idéntica a la variante con caballo H3. Las negras van a jugar caballo E4 y dama B4, dejando la posición de Berto completamente asediada. Ante la imposibilidad de mantener el caballo y evitar que la posición se caiga a pedazos, Berto optó por sacrificar su pieza menor por los dos peones centrales de Fischer. Así pues, tras peón G5 el encuentro continuó con caballo por D5, caballo por D5 y alfil C4. El alfil de Bertok se encuentra en una buena diagonal, pero las negras rápidamente jugaron alfil E6, contrarrestando la fuerza del alfil enemigo. Las blancas van a intentar crear algo de contrajuego en el flanco de rey, pero Fischer va a detenerlo con relativa facilidad. Veamos cómo se desarrolló la parte final del encuentro. Después de alfil E6 siguió torre Fd1, y Fischer no dejó pasar la ocasión de simplificar la posición, algo recomendable cuando se tiene una pieza adicional, y jugó el movimiento excelente caballo por E3. Esta jugada amenaza jaque mate en la casilla G2 y ataca el alfil de las blancas en la casilla C4. Así pues, Bertok tuvo que contestar con dama por E3, alfil por C4 y peón H4, tratando de lanzar un ataque a la desesperada contra el enroque enemigo. Sin embargo, la buena coordinación de las piezas negras va a permitir a Fischer desplegar sus defensas rápidamente. Tras peón H4 el encuentro continuó con torre 8 ganando un tiempo a la dama y acercando un primer defensor al flanco de rey, dama G3 atacando el peón en G5 y dama E7 defendiéndolo y llevando un segundo defensor. Después de peón B3 y alfil E6, Fischer ha logrado llevar tres piezas en tres jugadas a la defensa de su monarca, un claro ejemplo de un repliegue eficaz. Las blancas trataron de abrir el flanco de rey a toda costa, con peón F4, pero tras peón G4 Fischer mantuvo las columnas en el flanco de rey cerradas. El encuentro acabó con las jugadas peón H5, dama C5 jaque, torre F2 y alfil F5, bloqueando el avance del peón en la columna F. En este momento las blancas se rindieron, ya que tienen una pieza de menos y su posición es ciertamente precaria. Para ilustrar por qué Bertok se rindió, veamos una variante de cómo podía haber continuado la partida.
Por ejemplo, si rey h2 saliendo de la clavada, rey h7 despejando la columna G, torre ff1, torre e3 infiltrando la torre y dama h4, ya que dama f2 permitiría peón g3 jaque, con ataque doble. Sin embargo, las negras podrían continuar con su ataque tras dama h4, peón g3 jaque, rey h1 y alfil e4. Si torre g1 seguiría torre g8, torre e2 y dama c6, creando una presión irresistible en el punto en g2. Alternativamente, si dama f6 buscando contrajuego contra el rey de Fischer, la respuesta dama por h5 jaque llevaría a jaque mate forzado, tras dama h4, dama por h4, rey g1 y dama h2 jaque mate. En conclusión, esta partida muestra a la perfección el estilo de juego del undécimo campeón mundial. Fischer jugó la apertura de forma precisa, hecho que le permitió hacerse con la iniciativa. El jugador norteamericano fue aumentando la presión sobre la posición de Bertok hasta el punto de que la posición de las blancas se cayó como un castillo de naipes. Creo que esta partida es un ejemplo modélico para aquellas personas que quieran jugar la defensa del gambito de dama. Fischer aplicó magistralmente temas claves como el plan de Nimzowitsch con peón a5 y dama b4, el desarrollo del alfil a la casilla e6 y el avance peón c4 de los peones colgantes. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.